Tonight, I have an important subject for you. Esta noche tengo un tema sumamente importante para ustedes. Ellen White in the home. Elena de White en el hogar, Developing a love for God's counsels desarrollando el amor por el consejo de Dios in the 21st century Adventist family. en la familia adventista del siglo XXI. There is absolutely no way No hay absolutamente ninguna manera that this topic can be covered tonight. que este tema pueda ser cubierto esta noche. So my desire Así que mi deseo is to introduce it es presentarlo and then enlarge it in subsequent sessions. y en otras sesiones alargarlo, agrandarlo un poquito más. But before I begin tonight, Pero antes de iniciar esta noche, allow me to tell you a story. quisiera contarles una historia. I was 17 years old A los 17 años de edad and getting into trouble. y me metí en muchos problemas. I grew up in the inner city Crecí en los barrios de la ciudad, where there was drugs, donde había droga, violence, violencia, sexual immorality, inmoralidad sexual and many other vices. y tantos otros vicios. I went to a public high school Asistí a una escuela pública that had 2,300 students, que tenía 2,300 estudiantes. and they would wash up on the seashores in the hallways of the school. Ellos, wash up. Flow. Ellos fluían ahí por los pasillos de la escuela. Thank you. And when the flow went in a direction, you had to go. Cuando toda la gente iba en una dirección, pues tenías que ir para allá. On top of all of Y this, por encima de todo, I had major anger problems. tenía muchos problemas de ira. I was not a nice person to be around. No era una persona agradable con quien estar. And my parents perceived that I was in trouble. Y mis padres percibieron que estaba en problemas. And they decided to take me out of public school Decidieron sacarme de la escuela pública and send me to an Adventist academy y mandarme a una academia for adventista the final 2 years of my high school experience. para los últimos 2 años de mi escuela preparatoria. On my way to that school, Cuando iba en camino a esa escuela, which was way out, far away in the country, que era ya lejos en el campo, like all Adventist schools are, así como son todas las escuelas or adventistas, seem to be, o parecieran ser. my father drove me there. Mi padre me llevó en su auto, But before we left home, pero antes de salir de la casa, my father gave me something. mi padre me dio algo, Or I should say, he allowed me to take something o realmente permitió que me llevara algo from his library. de su biblioteca. My father had a library of Ellen White books Él tenía una biblioteca de libros de Elena de White that he treasured. que los atesoraba. And my father was a believer in Ellen White, Y mi padre era creyente en el espíritu de profecía. is a believer in the writings of Sigue Ellen White. siendo creyente en los escritos de Elena de White. One time he and I got into a fight, En una ocasión me puse a pelear, a verbal fight, una pelea verbal, because he preached a sermon porque él predicó un sermón and used more Ellen White than the Bible. y utilizó más escritos de Elena de White que la Biblia. So I confronted him after the sermon. Así que posteriormente lo confronté. I said, Papa, Dije, jefe, you have to get your ratio right. tienes que arreglar bien las Scripture proporciones. is first. Primero vienen las escrituras. And Ellen White supports Scripture. Y la Elena de White apoya la escritura. He admitted to me that I was right. Y él me reconoció que tenía razón. But then he said to me, he said, son, Pero luego me dice, hijo, I love the prophet's writings. amo los escritos de la And it profetisa. was from that love that I spoke. Y es por ese amor, de ese amor que he hablado. My father had the gift of prophecy. Mi padre tenía el don de la profecía. He could predict when his children would sin. Él podía predecir cuando sus hijos iban a pecar. And that gift was accompanied by another gift, Y ese don era acompañado por otro. the gift of discipline. El don de la disciplina. And my father would take his belt Y mi padre sacaba el cinto. and he would beat us back into line Y él nos daba cintarazos hasta que when we were regresáramos out of line. cuando nos alejábamos de la línea. There was one time Y hubo una ocasión when we buried the belt cuando le enterramos el cinto to avoid what he would do para evitar lo que nos iba a hacer, sometimes with that belt. lo que nos hacía en ocasiones con ese cinto. My father Mi padre could not discipline me No me- into change. no me podía disciplinar a que cambiara.
But the two books that he gave me Pero los dos libros que me dio as I prepared to leave for academy al prepararme para salir a la academia totally changed my life. cambiaron totalmente, radicalmente mi vida. Those two books were a 2-volume set, Esos eran un juego de 2 volúmenes, a compilation set by Ellen White una compilación de los escritos de Elena de White, called Mind, Character, and Personality. llamado Mente, Carácter y Personalidad. It was in those books that I first read statements that changed my life, Fue en esos libros que leí por primera vez declaraciones que cambió mi vida, such as this one. como la siguiente. As an educating power, the Bible is without rival. Como agente educador, la Biblia no tiene rival. Nothing will so impart vigor Nada impartirá vigor de tal manera to all the faculties as requiring students to grasp a todas las facultades como requiriendo a los alumnos que deban apercibir the stupendous truths of revelation. las verdades estupendas de la revelación. And then there is this one. Y luego está la siguiente. The mind gradually adapts itself La mente se adapta gradualmente to the subjects upon which it is allowed to dwell. a los temas a los cuales podemos hacer que estudien. If never required to grapple with difficult problems Nunca he requerido que tengamos que luchar con problemas serios or put to the stretch to comprehend important truths, o estirarnos como para entender verdades importantes. it will after a time lose its power for growth. Si no se lo hace, después de un tiempo perderá el poder de crecimiento. These words started to change my life. Estas palabras fueron el inicio del cambio de mi vida. It was after reading words like these that I began to study the Bible Fue después de leer palabras como esta que empecé a leer la Biblia with intention and precision con intención y con precisión, because I wanted to be a better person. porque quería ser mejor persona. And it was Ellen White's writings, Y fueron los escritos de Elena de White, coupled with scripture, junto con las escrituras, functioning just as she said they would. funcionando exactamente como ella dijo que harían. A lesser light leading to the greater light Una luz menor que nos señalaba la luz mayor, that began to change me. empezó a efectuar un cambio en mí. We should never forget, Nunca debíamos olvidar, and I have never forgotten, y nunca lo he hecho, that the transformation that began in my life que la transformación que inició con mi vida started in my home. inició en mi hogar. It started with my father. Empezó con mi padre. The family is God's base unit La familia es la unidad básica de Dios, of spiritual instruction. de la instrucción espiritual. It is indispensable in shepherding truth from generation to Es generation. indispensable para poder llevar la verdad de generación a generación. And that truth includes spirit of prophecy and the writings of Ellen White. Esa verdad también incluye el espíritu profecía y los escritos de Elena de White. Brothers and sisters, right now, the Seventh-day Adventist Church is facing a challenge. Mis hermanos, en este momento la iglesia adventista enfrenta un desafío. We are facing a decline in the readership of Spirit of Prophecy and Ellen White. Experimentamos una merma en la lectura de los libros del espíritu profecía. This is not a new trend. Esto no es algo nuevo. A study published in 1982 Un estudio publicado en 1982 by 2 Adventist researchers por 2 investigadores adventistas reported that those who regularly study and read the writings of Ellen White declaró que aquellos que leen regularmente y estudian los escritos de Elena de White are stronger Christians in their personal spiritual lives. son cristianos más poderosos en su propia vida espiritual. Not only that, they nos- also witness more to their communities than those who do not read her Y writing. no solo eso, sino también testifican más en sus comunidades que aquellos que no leen los escritos de Elena de White. This finding is particularly important Y este hallazgo es algo muy importante because the Seventh-day Adventist Church is a growing church. porque la iglesia adventista es una iglesia creciente. How many heard what happened in Rwanda? ¿Cuántos oyeron lo que sucedió en Ruanda? 97 to 100,000 members baptized. Fueron bautizados entre 97 y 100,000 miembros. Amen. ¿No dicen amén? Praise the Lord. Alabado sea Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amén. Now, who
is going to teach Ahora, ¿quién va a enseñar? those members ¿A quién le va a enseñar a esos miembros how to walk with God, cómo caminar con Dios? how to develop a relationship with God, ¿Cómo desarrollar una relación con Dios? or better yet, O mejor how aún, to create ¿cómo crear an Adventist haven un refugio On- adventista on earth aquí en la tierra, in which to go to heaven someday? en el cual podemos nosotros algún día llegar al cielo? Where are the resources ¿Dónde están los recursos for the 21st century converts para los conversos del siglo XXI? to create homes Para crear hogares that will strengthen God's church que va a fortalecer la iglesia de and Dios perpetuate truth y perpetuar la verdad from generation to de generation? generación en generación. The findings of the Dudley and Cummings study Los hallazgos de este estudio are challenging for the church son desafiantes para la iglesia, because the numbers have only gotten worse. porque los números realmente se ponen cada vez peor. While many are not reading Ellen White, Aunque muchos no leen a Elena de White, those who are reading her aquellos que sí la leen report high levels of belief in God and in her writings. reportan que hay altos niveles de creencias en Dios y en sus escritos. While many are not reading Ellen White, Aunque muchos no han dejado de leer a Elena de White, there is a corresponding explosion of reading happening around the world. hay una explosión de lectura correspondiente al mundo, en el mundo entero. It is commonly believed that millennials or younger people do not read. Se cree comúnmente que los milenios no leen, o la But gente do- más joven, But you may not know, pero tal vez no sepan. there was a study done in the United States Hubo un estudio en los Estados Unidos that found that those young people between the ages of 18 and 30 y encontraron que aquellos jóvenes entre los 18 y los 30 años de edad read more than all other generations. leen más que todas las otras generaciones. They read, 88% of them O el 88% de ellos leen, reported reading at least one book last year, reportaron que han leído por lo menos un libro el año pasado. and several read multiple books. Y varios leyeron múltiples libros. But how many of them Pero ¿cuántos de ellos within our church dentro de la iglesia reach han alcanzado for the writings of Ellen G. White? a sacar un libro de Elena de White? Judging by the looks on your faces, Simplemente viendo sus rostros, not many. no son muchos. There are some, Hay algunos, but not enough. pero no suficientes. Later this week, I'm going to talk about how to introduce Más tarde en la semana voy a hablar acerca de cómo introducir Ellen White to millennials a Elena de White a los milenios in a presentation titled en una presentación titulada A Pill for the Millennial Mind. una píldora, una pastilla para la mente millennial. Yes, that. Ya. Amen. While many believe Mientras que muchos creen that it is more important to focus on other things, que es más importante concentrarse en otras cosas, perhaps we must consider tal vez debiéramos considerar the role of the Seventh-day Adventist family el papel que desempeña la familia adventista in perpetuating the truth that God has entrusted to His church. en perpetuar la verdad que Dios le ha confiado a su iglesia. The family's role in the inculcation of spiritual values El rol de la familia en inculcar los valores espirituales is not the interesting discussion no es la discusión interesante that some would like to get into. que algunos quisieran emprender. However, Sin embargo, unless and until the Seventh-day Adventist Church hasta el momento en que la iglesia adventista el séptimo día prioritizes ministry within the context of families, priorice el ministerio dentro del contexto de la familia, the families that constitute las familias que son constituyentes, God's remnant church, la iglesia remanente de Dios, it will have difficulty tendrá dificultades reversing the decline in readership of Ellen White al revertir esa merma en la lectura de Elena de White, as well as other negative trends within the church. igual que otras tendencias negativas en la iglesia. Developing a love for the counsels of Ellen White El desarrollar el amor por el consejo de Elena de White
In the 21st century Adventist family en la familia adventista del siglo XXI begins with an understanding of the instructional imperative that God has given to the family. inicia con la comprensión del imperativo que Dios le dio a la familia. Ellen White writes the following: Elena de White escribe lo siguiente: fathers and mothers who make God first in their households, los padres y madres que han puesto en primer lugar a Dios en su familia, who teach their children the fear of the Lord, que le is the enseñan beginning a of sus wisdom, hijos el temor a Jehová, glorify God before the angels and before men glorifican a Dios en frente a los ángeles y a los hombres, by presenting to the world a well-ordered, para al presentar al mundo well-disciplined family. una familia bien ordenada y disciplinada. She goes on to say that Continúa diciendo: such families can claim the promise. estas familias podrán reclamar la promesa: Them that honor me, I will honor. aquellos que me honran, yo los honraré. As from such a home the father goes forth to his daily duties, Y de ese hogar sale el padre todos los días a sus tareas cotidianas, it is with a spirit softened and subdued by converse with God. y es con un espíritu ablandado y subyugado por la conversación con Dios. In this quotation and countless others, Y en esta cita, que comprende otras, Ellen White sees the home in which Christ is revered Elena de White observa un hogar en el cual se honra a Dios as bringing great glory to God. como un hogar que trae mucha gloria a Dios. You remember that it was God who formed Adam and Eve, Recordarán que fue Dios que formó a Adán y Eva, created the first home. creó el primer hogar. And God is the one who continues to create homes. Y Dios es el mismo que continúa creando hogares. One scholar says this: the goodness of God's creation, Un erudito dice lo siguiente: lo bueno de la creación de Dios, when it comes to people, cuando tiene que ver con las is personas, found in the potential and need for our relationship with one another. se encuentra en la necesidad y el potencial de las necesidades del uno con el otro, para el otro. She says of the Son of God, Y nos dice del Hijo de Dios: just as Adam had been created by the direct hand of God, así como Adán fue creado por la mano directa de Dios, so Jesus was formed directly by God, también Jesús fue formado directamente por Dios. then grafted into a long line of family descendants. Entonces lo metió en un linaje completo de descendientes humanos. In God's kingdom, En el reino de Dios, God sets the lonely in families. Dios asienta la tendencia, lo que debe ser las familias. In less spectacular but no less significant ways, Y en maneras menos espectaculares, pero no menos significativas, the experience of family living takes on new meaning with the conception and birth of Jesus. el concepto de la familia cobra nuevo significado por la concepción y el nacimiento de Jesús. More than just a place for comfort and assurance. Es más que un lugar para recibir confort y seguridad. God saw the human family as his base unit of spiritual instruction. Dios vio la familia humana como la unidad básica de instrucción. Ellen White comments here Elena de White hace el siguiente of comentario Adam and Eve, God's children in Eden. acerca de Adán y Eva, sus hijos de Dios en el Edén. The system of education instituted at the beginning of the world El sistema de educación instituido al inicio del mundo was to be a model for man throughout all aftertime. debía ser un modelo para el ser humano para toda la historia. As an illustration of its principles, a model school was established in Eden. A manera de ilustración, la escuela modelo fue establecida en el Edén, The home of our first parents. el hogar de nuestros primeros padres. The Garden of Eden was a schoolroom. El jardín del Edén era un salón de clases. Nature was the lesson book. La naturaleza era el libro de texto. The Creator himself was the instructor. El creador, el instructor, And the human family were the students. y la familia humana, los pupilos. God believes in the spiritual instruction of families. Dios cree en la instrucción de la familia. Ellen White identified the center of God's educational initiative Elena de White identifica el centro de la iniciativa educativa de Dios among humanity when she said this: entre la humanidad al decir lo siguiente: the system of education established in Eden el sistema educativo establecido en el Edén, centered in the family. centrado en la familia,
Adam was the son of God. Adán, hijo de Dios. And it was from their father that the children of the highest Y fue por medio de su padre, que eran hijos del Altísimo. received instruction. Y es ahí donde recibieron la instrucción. Then she says this, Y lo dice, theirs in the truest sense ahí, en el sentido más veraz, was a family school. eso era una escuela familiar. Not only did God give the human family an example of how to educate No ourselves, solamente le dio el ejemplo de cómo educar a la familia, but his idea of what forms the content of education is higher than anything we have down here. sin embargo, su idea de cuál es el contenido de la educación es algo mucho más elevado de cualquier cosa que tengamos aquí abajo. In the famous quote you know very well, En una cita que ustedes conocen muy bien, true education, wrote Ellen White, dice Elena de White, la verdadera educación means more than the pursual of a certain course of study. va más allá que la persecución de un estudio. It means more than a preparation for the life that now is. Es más que la preparación para una vida It has to actual. do with the whole being Tiene que ver con el ser completo and with the whole period of one's y existence. con todo el periodo de la existencia de la raza humana. It is the harmonious development Es el desarrollo armonioso of the physical, del aspecto físico, mental, mental and spiritual powers. y espiritual, los poderes físico, mentales y espirituales. It prepares the student for the joy of service Prepara al estudiante para el gozo del servicio in this world and for the higher joy of wider service in the world to come. el servicio en este mundo y para un servicio, el gozo mayor en un mundo venidero. And the source of all this true knowledge Y la fuente de todo este conocimiento is Jesus Christ himself. es Jesucristo mismo. We see this ethic of education in the home Vemos esta ética de la educación en el hogar. found in Deuteronomy 6, 1-9. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 6, 1 al 9. The children of Israel are coming out of Egyptian bondage. Los hijos de Israel van saliendo de la esclavitud. And God speaks to Moses Dios le habla a Moisés and tells him to tell the children of Israel y le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel how they are to educate their families, cómo deben educar a su familia, and specifically their children. específicamente a los niños. Here are the commandments, says the Lord, Estos son los mandamientos, dice el Señor, which I am commanding you this day. que te estoy dando este día. God's statutes were intended to help Israelite families Los estatutos de Dios tuvieron la intención de ayudar a la familia israelita respect the Lord a respetar al Señor and keep him first in their lives. y mantenerlo en primer lugar de sus vidas. God's counsels Los consejos de Dios were aimed at families eran dirigidos hacia las familias, and specifically parents. específicamente a los padres. God has not changed his model. Dios no ha cambiado su modelo. Families are still at the center of God's plan of instruction. La familia sigue siendo el centro del plan de instrucción divino. When we see the society coming apart, Cuando vemos que se desbarata la sociedad que nos rodea, when we see churches in crisis, cuando vemos que las iglesias están en crisis, when we see schools in trouble, cuando vemos que las escuelas están en problemas, we can be sure tenemos la seguridad, la that certeza families are in trouble. que la familia está en problema. And until we focus Y hasta que nos concentremos y enfoquemos at the base unit of spiritual instruction en la unidad básica de la instrucción espiritual and help that unit y ayudar a esa unidad to come to know God, a llegar a conocer a Dios and through the Bible y a través de la Biblia and spirit of prophecy, y el espíritu profecía, learn how to walk and talk with God, aprender a caminar y a conversar con Dios. we will be in trouble. Si no lo hacemos, estaremos en problemas. So how do we then foster Entonces, ¿cómo podemos fomentar a love for the ancient, seemingly ancient un amor por aquello que es antiguo o pareciera ser antiguo? writings of spirit of prophecy Los escritos del espíritu profecía of Ellen White de Elena de White in the 21st century Adventist family? en la familia adventista del siglo XXI. I would like to begin with a few suggestions. Quisiera sugerirle algunas cosas. Number one, Número 1,
We must shine a sustained light Debemos alumbrar con una luz constante on the spiritual role of the Adventist family. al rol espiritual, al papel espiritual de la familia adventista. The word discipleship has gotten a resurgence in the last few years. La palabra discipulado ha sido muy estudiada en los últimos años. If you go online to Amazon.com and put in the word discipleship Si vamos a ir a Amazon.com in the y, search bar, y ponemos ahí la palabra discipulado, ahí donde hacen búsquedas, you will return more than 20,000 books podrán descubrir más de 20,000 libros on the subject. con el tema discipulado. Books like Dietrich Bonhoeffer's The Cost of Discipleship. Libros como Bonhoeffer, book. El costo del discipulado. Then there are other books like Rick Warren's Purpose Driven Life. Y está el otro como Rick Warren, Famous book. una vida conducida por el propósito. Sad to say, discipleship Y es triste decir que discipulado is something often spoken about in other Christian realms. es algo que se habla comúnmente en otras áreas, ambientes And espirituales, not enough within the Seventh-day Adventist Church. y no suficiente en la iglesia adventista el séptimo día. We hear about it in the States, Escuchamos hablar de esto en los Estados Unidos, the United States, en los Estados Unidos de Norteamérica, primarily from a company called Focus on the Family. especialmente de una compañía que es enfocado en la familia, se titula Enfocado en la Familia. They often focus on discipleship within the family. Ellos con mucha frecuencia se concentran en discipulado en el seno familiar, But we don't hear much pero casi no escuchamos de esto within our church. dentro de nuestra iglesia. Ellen White says this about Zacharias and Elizabeth Elena de White dice lo siguiente de Zacarías y Elizabeth as they sought to raise John the Baptist. cuando ellos procuraban criar a Juan el Bautista. She says, Dice, as parents, como padres, they were faithfully cooperating with God in forming his character. cooperaban fielmente con Dios en la formación de su carácter. Such a character in John Un carácter tal en Juan that would fit him to perform his part que lo capacitaría para realizar su parte as a competent worker for God. como un obrero competente para Dios. They acted their part Ellos hicieron su parte in developing a character in the child en desarrollar el carácter en este niño that would in every way meet the purpose for which God designed his life. que podría llenar el propósito que Dios tenía para su vida. They sacredly fulfilled their obligation. Ellos cumplieron su obligación fielmente. We have a lot of programs within the church, Tenemos muchos programas en la iglesia and they're good. y son buenos. One right now that I love very much, total member involvement. Uno que me encanta ahorita que se llama el involucramiento total de todos los miembros. Don't we need total member involvement? ¿Acaso no necesitamos que todos nos involucremos? Amen. ¿No dicen amén? Don't we need revival and reformation? ¿Acaso no necesitamos reavivamiento, reforma? Amen. ¿No dicen amén? Revival begins El reavivamiento inicia personally, personalmente one-on-one with God. al tener una relación individual con Dios. And it can be argued Y uno podría alegar de esto, that it then begins in the home. que eso también inicia en el hogar. I am not a Christian Yo soy un cristiano. until my family says so. Más bien, yo no soy cristiano hasta que mi familia me lo diga. It doesn't matter how many sermons I preach. No importa cuántos sermones yo predique. It doesn't matter how many symposia I'm able to attend. No importa cuántos simposios o conferencias pueda asistir. My wife knows Mi esposa sabe if I'm a true Christian. si soy un verdadero cristiano. The home is indispensable El hogar es indispensable to God's plan of instruction for his people. para el plan de Dios de instrucción para su pueblo. The church, in order for the church to raise Como para que la iglesia pueda crear a generation that values spirit of prophecy and Ellen White, una generación que valore al espíritu profecía y And- también a Elena de White and her sacred counsels. y sus consejos sagrados.
The church must focus La iglesia debe on helping enfocarse a ayudar and equipping families y equipar a las familias to perform their spiritual function para realizar sus funciones espirituales within the home. dentro del hogar. Number 2, Número 2, we must encourage debemos animar conversion among parents. la conversión entre los padres. That seems far afield Eso pareciera estar allá muy lejos from developing a love for Ellen White in the home. de desarrollar el amor por Elena de White en el hogar. But here again, Ellen White may give us some guidance. Pero nuevamente Elena de White nos da unos She consejos. says- Dice ella, To a young couple, se lo dice a una pareja both of joven, you need to be converted. ustedes dos necesitan ser convertidos. Neither of you have a proper idea of the meaning of obedience to God. Ni el uno ni el otro tiene una idea apropiada del significado de obediencia a Dios. She goes on to say, make your home atmosphere fragrant with tender thoughtfulness, Dice, hagan que el ambiente de su hogar tenga la fragancia, if you have become estranged and have failed to be Bible Christians. la fragancia espiritual, si han estado alejados del cristianismo piadoso. She says, be converted. Sean convertidos, dice. Conversion La conversión is essential in the home es esencial en el hogar because it sets the atmosphere porque asienta la atmósfera for the development and growth spiritually within the home. para el desarrollo y el crecimiento espiritual en el hogar. The conversion of parents La conversión de los padres or lack of conversion among parents o la falta de los mismos entre los padres affects the entire spiritual atmosphere of the home. afecta el ambiente espiritual completo del hogar. So when the pastor stands up and says, Así que cuando el pastor se levanta y dice, let's read Steps to Christ chapter 5 this week. esta semana vamos a leer Los Caminos a Cristo capítulo 5, The unconverted parent y el padre no convertido may look at that and think, well, what does that have to do with me? puede ser que lo vea y dice, bueno, ¿y eso a mí qué me afecta? That doesn't interest me. No me interesa. But when we focus Pero cuando nos concentramos on helping parents understand what it means to follow God en ayudarle a los padres a entender lo que significa seguir a Dios and show them what it means to be a disciple of God, y les mostramos lo que significa ser discípulo de Dios, then spirit of prophecy falls into its rightful place entonces el espíritu de profecía cae a su lugar justo as a part of that relational connection with God. como parte de esa conexión relacionada con Dios o relacional con Dios. If we separate it from that process, Si lo separamos de este proceso, then Ellen White will appear to be of no relevance to their lives. entonces Elena de White parecería no tener relevancia en su vida. We must encourage the conversion of parents. Debemos animar la conversión a los padres And then y entonces seek to introduce tratar de presentar o de introducir the writings of Ellen White in new ways los escritos de Elena de White en formas creativas within the home. dentro del hogar. Point number 3. Punto número 3. We must promote the truth Debemos promover la verdad, as it is in Jesus así como es en Jesús, within the context of the Christian home, dentro del contexto del hogar cristiano, within the context of the Adventist home. dentro del contexto del hogar adventista. Jesus said in John chapter 14 and verse 6, En Juan 14:6, Jesucristo dice, I am the way, I am the truth, I am the life. yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Truth is a person to be known. La verdad es una persona que debemos conocer. Truth is not information to be mastered. La verdad no es información que debemos dominar. If we introduce spirit of prophecy to families Si presentamos o introducimos el espíritu de profecía en la familia as information divorced from Jesus Christ, como una información divorciada de Jesucristo, families will not accept that information as relevant to their lives. las familias van a rechazar esa información como algo relevante en su vida. But if we help our families Pero si ayudamos a la familia to understand a comprender that
in the writings of Ellen White que en los escritos de Elena de White and through the writings of Spirit of y Prophecy, a través de los escritos del Espíritu Profecía, they can be drawn closer to Jesus Christ. ellos pueden acercarse más a Jesucristo. That is an opportunity Esa es una oportunidad to increase the interest para aumentar el interés in the writings of Ellen White and en los Spirit of Prophecy. escritos de Elena de White y el Espíritu Profecía. We must never divorce Jesus Nunca debiéramos divorciar a Jesús and relationship with him, y la relación con Él. or we should never sacrifice Jesus Y tampoco debiéramos sacrificar a Jesús on the altar of increasing sobre el altar de aumentar the readership la, of Ellen White. la lectura de Elena de White. Jesus loved families. Jesús amaba a las familias. It was Jesus who said, "Suffer the little children to come to me." Fue Jesús quien dijo, dejad a los niños venir a mí. And Jesus still bids parents bring their children to Y him. Jesucristo le sigue pidiendo a los padres, tráeme a tus hijos. One day I came home Un día llegué a la casa, from a long trip, después de un viaje largo. and my wife was with my son. He's 7. Mi esposa estaba con mi hijo de 7 años de edad. They were having worship, Estaban en su culto familiar. and she was reading to him Y le leía Patriarchs and Prophets. patriarcas y profetas. And she read to him, and he did not want her to stop. Y ella le leía y él no quería que se detuviera. My heart Mi corazón almost leaped out of my chest casi me salía del pecho, to see that she was passing on to my son viendo que ella le pasaba a mi hijo a love and respect for the counsels el amor y respeto a los consejos in our home. en nuestro hogar. It is critical Es crítico that we pass on this sacred treasure, que podamos pasar este tesoro sagrado parent to child, de padres a hijos, loved one to loved one. de ser querido a ser querido. And in so doing, Y al hacerlo, a love for the counsels of Spirit of Prophecy también pasar el amor por los consejos del Espíritu Profecía. will happen at a grassroots level within God's church. Eso llegará a cobrar vida a nivel de raíz en la iglesia de Dios. There is much more to be said, Hay tantas cosas más que podemos decir, but in the few moments I have left, I want to share something with you. pero en los momentitos que nos queda quiero compartirles algo. There is a statement in the Adventist home, Hay una declaración en el hogar adventista and I believe it's page 32. I may be wrong. y creo que en inglés es la página 32, puede que me equivoque, Where Ellen White speaks about the influence of the home. donde Elena de White habla acerca de la influencia del hogar. She says that a well-ordered, Y ella dice well-disciplined home que un hogar bien ordenado y bien disciplinado is the greatest argument in favor of Christianity. es el mayor y mejor argumento en favor del cristianismo. She says it is worth more than all sermons preached. Dice que eso vale más que todos los sermones que se hayan predicado. And when I read that, Y al leerlo, it startled me realmente me sorprendió, because we preach so much porque predicamos tantos sermones and we do so much, y hacemos tantas cosas, but we don't always focus on the home. pero no siempre nos concentramos en el hogar. Yet she says the home Sin embargo, ella dice, el hogar is worth more than all our promulgation of the truth. vale más que toda la declaración o promulgación de la verdad. Not that we should not do it, we should do it. No es que no debiéramos hacerlo, We claro que must tenemos que preach. hacer. Debemos predicar. God has called us to do it. Dios nos llama a predicar, But our homes, pero nuestros hogares need compañeros, tending. necesitamos atenderlos. She goes on to make one other statement. In 3 minutes I have left, I'm going to stay here at this statement. Y ella continúa y hace otra declaración. She says that we wonder why there is a lack of missionary spirit in the church. Dice, y nos preguntamos por qué hay una falta de espíritu misionero en la iglesia. She says it is because there is a neglect of home piety. Dice, eso se debe a la falta de la piedad en el hogar. What she's saying is Lo que nos dice es
You can't whip up spiritual fervor Uno no puede armar un fervor espiritual from the outside. del exterior hacia adentro. That it can only be birthed on the inside. Eso solamente se puede armar desde adentro And in the home, y en el hogar. when the home is right with God, Cuando el hogar está bien con Dios and when the home is aimed in the direction of God, y cuando el hogar está encaminado en dirección a Dios, all of the other things that are incumbent upon the Christian, todas las otras cosas que debe cargar el cristiano, all other responsibilities that God has put on the Christian, todas las responsabilidades que Dios ha colocado en el hombro de los cristianos, all other callings of God todos los llamados de Dios begin to be produced in the life of one who is committed and connected to God at home. empieza a ser producido en aquel que está en el hogar y que está recibiendo esta información, este nutrimiento en el hogar. We talk a lot about evangelism. Hablamos mucho del evangelismo. Ellen White suggests Elena de White sugiere in that statement en esa declaración that we lack a spirit of evangelism and mission que carecemos de un espíritu de evangelismo y de misión in some places of our church en algunos lugares de nuestra iglesia because we lack it in the home. porque no lo tenemos en el hogar. Now, I am well aware that everybody doesn't have a home. Yo estoy seguro que no todo mundo tiene un hogar. Many of us have come to know God out of the homes that we were Muchos birthed in. llegamos a conocer a Dios fuera del seno del hogar en el que nacimos. But my brothers and sisters, Pero mis queridos hermanos y hermanas, wherever no importa dónde, we form a unit en aquel lugar donde formamos la unidad and seek to obey God, y buscamos el omega, God will come and bless that unit, Dios vendrá a bendecir esa unidad, wherever it is. no importa dónde esté. May God bless you. Que Dios los bendiga.